Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. De muchísima alegría darle la bienvenida al estudio 34 de esta serie de Apocalipsis. Hoy intentaremos cubrir el capítulo 11, todo el capítulo. Intenté ver si lo podía eh, seccionar en dos estudios, pero creo que es mejor, debido al contenido y a la forma y a lo que explica, que veamos todo esto el día de hoy. Así que yo lo invito a quedarse conmigo y a iniciar desde un repaso de la semana pasada. Concluyendo el capítulo 10, nos hablaba de dos temas. Por un lado, el mensajero. Y por otro lado, el misterio o los misterios del pueblo de Dios. De esto se trató el capítulo 10 la semana pasada. Veíamos el, el reporte del misterio de Dios, que es el pueblo de Dios. Ahora bien, de manera de introducción, he de decir que Apocalipsis me ha sorprendido, porque al interpretarlo a la luz de las Escrituras, ha hecho una narrativa casi que desde Génesis. Y esto no ha hecho otra cosa más que reafirmar que la forma correcta de leer Apocalipsis es con un estudio serio de la Biblia, porque trae muchísimo simbolismo, y si nosotros nos dedicamos únicamente a ver todos estos eventos a futuro, nos vamos a perder. Este tratado nos ha traído luz con respecto al pueblo, al sacerdocio, a la salvación, a la obra del Mesías, a Moisés, etcétera, etcétera. Y hemos aterrizado ya con las trompetas de Dios, las 6 trompetas, pero el capítulo anterior terminaba, y lo digo porque ese es el contexto de este capítulo, que después de que se le dio a Juan la Torá y se le dio la orden de que profetizara, y recordamos que profetizar es hablar un mensaje de la Escritura, pero que muchas veces ese efecto podría ser amargo en el vientre por la convicción que trae. El contexto entonces tiene que ver con la profecía, tiene que ver con que Juan hable de la escritura. Y esto debemos de unirlo por lo que el capítulo 11 nos viene a enseñar. Empezamos entonces desde el versículo 1 y dice así: Me fue dada una caña de medir, unos 3 metros pone esta versión, semejante a una vara. Y alguien dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él, él es el templo, adoran. Viniendo entonces de la profecía, de la relectura, reinterpretación de la escritura con el propósito de volvernos a Dios, ese mensaje, ahora se le pide a Juan que mida el templo. Ahora, si tenemos en cuenta que Juan ve esta visión en la década de los 90, tenemos que entender que el templo, que fue destruido a final de la década de los 60, tiene más de 20 años de estar destruido. Y es muy interesante que la narrativa entonces regrese a eso, pero es que el Apocalipsis nos ha sorprendido precisamente por su facilidad de ir y venir en todo el desarrollo bíblico, y ahora lo está haciendo en un desarrollo histórico. La caña de medir, que medía 3 metros, también eran cañas que se cortaban en pedazos y servían como una especie de pluma para almacenar tinta y poder escribir. Este no es un dato que tenga que ver con la teología, pero sí que agrega valor el hecho de saberlo. Versículo 2 le dice: pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán a la ciudad de la santidad por 42 meses. Y aquí
ya empezamos con un simbolismo, y es que no se le pide que perdón, se le pide que no se mida el atrio, porque este va a estar siendo pisoteado por las naciones, por los gentiles durante 42 meses. 42 meses es un dato muy importante que lo relacionemos, son 3 años y medio. Y aquellas personas que quieren ver este evento a futuro erran en demasiado, porque el templo ha sido cosa del pasado. Es más, la promesa del Mesías para nosotros es que la Nueva Jerusalén, su ciudad, no tendrá en sí mismo templo. De hecho, está escrito en esta misma obra, Apocalipsis 21-22, no viene a templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Este evento entonces está haciendo una lectura de lo que ha ocurrido con el asunto del templo, y es que ya lo explicaremos, ya daremos un poquito más los datos históricos, pero antes de eso, no hemos traducido ciudad santa porque no hay tal cosa, no hay una ciudad que sea santa por sí misma, porque si viven hombres, si viven humanos, entonces no puede ser santa. Lo que ahí dice, que se aplica a toda la Biblia, es la ciudad de la santidad, y la santidad como una referencia a Dios. Es que esa es la ciudad de Dios, es la ciudad que representa sus promesas. Un caso similar encontramos en el Testamento de los Antiguos, cuando alguien ha dicho, esas son las vestiduras santas, o ha traducido las vestiduras santas. Sin embargo, la forma correcta de leerlo y de traducirlo es las vestiduras de la santidad, porque no tienen santidad en sí misma las vestiduras, como no tiene santidad en sí misma la ciudad de Jerusalén, sino que son de su santidad. Y hablando entonces por eso es que nosotros, perdón, y antes de continuar, nosotros somos el pueblo de la santidad. No somos un pueblo santo en sí mismo porque nosotros mismos cometemos pecado, pero somos el pueblo de la santidad porque le pertenecemos a Dios. Estos eventos entonces, y ahora sí, hablando un poquito de historia, nos llevan a la mitad del año 66, cuando los romanos ponen un cerco a Jerusalén y llegan hasta el templo y poseen el atrio, lo que se conocía como el atrio. El último bastión se planta en el templo, y durante 3 años y medio hay un tiempo en donde los romanos se están acercando al templo queriendo conquistar. De eso es lo que está hablando Apocalipsis. Esa es la historia que tenemos que resolver y la lectura que debemos de hacer. Y en este sentido, el versículo 3 dice, y yo daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Y esto es muy significativo. En primer lugar, porque cuando hablamos de los dos testigos, yo no sé si usted vio alguna vez alguna película que se basara en Apocalipsis, pero se mostraban a un par de personajes con capuchas, yo vi una, y se lo veía como un asunto a futuro. Veremos a la luz de la escritura quiénes son los dos testigos. Lo que a mí me llama la atención es que vestidos de luto, de cilicio, es decir, como que si hubiera muerto algo, como que estuvieran conmemorando un tiempo de tristeza y de luto, profetizan por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Son 42 meses, son 3 años y medio. O sea que está hablando del mismo evento, del mismo tiempo. Y para agregar contexto, entonces permítame contar o hacer uso de la historia. En la década de los 60, el gobernador de Judea se llamaba Gessius Florus. El gobernador de Judea era un vasallo del Imperio Romano, era un romano que servía a Roma, y le pareció que el templo tenía suficiente oro, así que intenta llevárselo del templo. Este era el Poncio Pilatos de la obra, para decirlo de alguna manera. Esto provoca una rebelión, especialmente de los judíos celotes, pero también muchos otros, que entran a Jerusalén y expulsan y matan a todo bastión, todo lo que tenga que ver con Roma, saduceos incluidos. Y como consecuencia de esto, entonces Roma, que no toleraba las rebeliones, envía al general romano Tito
quien 42 meses después, 3 años y medio después, ese tiempo en donde los testigos están promulgando un dolor, un luto, porque el templo va a ser destruido. Tito entra, saquean el templo y según Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, hubo más de 600.000 judíos muertos contando los exiliados. Pero a su vez, y esto ocurre en el año 70, se terminó el templo. El templo fue completamente destruido y quemado. Lo que hoy tenemos es un terraplén del templo, es decir, una pared externa, es un muro de contención realmente que se conoce como el Muro de los Lamentos, pero ni siquiera forma parte del templo, solamente se conoce que ahí estuvo, y esto porque un emperador romano en la Tercera Guerra Judía coloca esto este muro para sacar o para excluir al pueblo judío. En el relato de Apocalipsis, entonces, ya teniendo en cuenta que hay dos testigos que están vestidos de luto porque el templo está por ser destruido, ellos están, como ha dicho el versículo 3, están profetizando. ¿Y cuál es la profecía? La profecía es que Jerusalén va a caer. Y hay un dato curioso, y es que en la primera década de los 60 también, el pastor de la congregación mesiánica de Jerusalén, aquella que empezó Jesús con sus discípulos, o más bien dicho, Jacob, eh, donde se congregaran Pedro, Juan y los apóstoles y los discípulos, el pastor ahora se llama Simeón. De hecho, era primo de Jesús. Él recibe esta profecía y piensa que no es bueno quedarse en Judea, y de hecho lleva a su comunidad de creyentes, la lleva al otro lado del río Jordán, a la Transjordania, en lo que hoy sería el país de Jordania, y está allí hasta que pasa esta destrucción. Por eso es que las demás facetas fariseas tienen problema con la faceta de los judíos mesiánicos, los que han creído en Jesús, aquellos que empezaron la iglesia de Jerusalén, porque ellos no formaron parte de esta revuelta. Ahora vamos a entender entonces quiénes son estos dos testigos. Apocalipsis 11:4, para continuar la lectura, dice así: Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Verso 5. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Claro, esto es hasta antes del templo. Versículo 6, de la destrucción del templo, perdón. Versículo 6. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. La pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son los dos testigos entonces? Y como siempre, nuestro primer factor de interpretación es la misma Biblia, porque como hemos mencionado, Apocalipsis es un libro de simbología y ha de entenderse a la luz de la Escritura. Removemos la Biblia y nos encontramos con el capítulo 4 de Zacarías, que quiero leer con usted. Dice así, verso 1. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, se refiere a Zacarías, y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Verso 2. Me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro, todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene por encima. Y ve acá, candelabro, pero también ahora el versículo 3 dice, y junto a él, es decir, al candelabro, hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda, como para alimentar entonces la luz el aceite, que es lo que trae luz, que se coloca en el candelabro. Esta profecía fue dicha a Zorobabel de parte de Dios por medio de Zacarías, y tiene que ver precisamente con lo que en Apocalipsis está narrándose como
destrucción, como destruido el templo. Aquí tiene que ver 530 años, bueno, un poco más, quizás 600 años antes de lo que ocurre en Apocalipsis, 600 años antes de la destrucción del templo. Zorobabel recibe el mandamiento de parte de Dios de reconstruir el templo, de reconstruir el segundo templo. Y en función de esto es que vemos que hay un candelabro que tiene dos depósitos que es alimentado por dos olivos, como una fuente. Todo está relacionado y dice que ambos olivos estaban uno a la derecha y otro a la izquierda. Este es el contexto incluso del versículo tan famoso que hemos escuchado en donde Dios le dice a Zorobabel, no es con ejército ágil ni con fuerza coaj, esa es la palabra fuerza, sino con mi ruach, con mi espíritu, con mi poder, dice el Señor, tan conocido entre nosotros. ¿Por qué? Porque la misión es que debía de levantarse el segundo templo, porque tenía una función. Cuando viniera el Mesías, debería de haber un templo en pie. Adelantamos entonces esta lectura al versículo 11, que ya nos irá diciendo quiénes son entonces estos dos testigos, estos dos olivos. Entonces le pregunté, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Verso 12. Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Es lo que comentábamos, que hay una eh, provisión que viene de los olivos. Los olivos son los que dan el aceite. Verso 13, y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté, no, señor mío. Claro, el profeta necesita aquí que Dios le diga de qué se trata. Versículo 14. Entonces él dijo, es decir, el ángel dijo, estos son los dos ungidos, ha traducido esta versión. En hebreo dice los Bnei Shemen, o sea, Yatzar, perdón, los hijos del aceite, los hijos del aceite que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Literalmente dice los hijos del aceite. Por eso es que esta Biblia y algunas otras que consultamos han traducido los dos ungidos. Ahora bien, ¿quiénes son los dos hijos del aceite? Los dos que heredan aceite, los dos que se tienen que ungir en la Biblia. Y la respuesta que nosotros hacemos es que cada vez que un rey iba a iniciar un reinado, se lo ungía. Y de la misma forma al sacerdote principal, al ministro principal, cuando estaba a punto de iniciar su ministerio, se lo ungía. Los primeros en representar esto, entonces en la escritura fueron Moisés como el que dirigió, vamos a decir, como un tipo de un rey, y Aarón que ostentó el título del sumo sacerdote. Moisés rey y Aarón como sumo sacerdote. Pero en el desarrollo bíblico que se dio posterior a esto y que es muy común incluso en el Evangelio, por ejemplo, recordamos la metamorfosis del Mesías, en donde aparece Jesús metamorfizándose en ellos, en primer lugar, como un anciano de días, y lo identifican como Moisés, pero también identifican como Elías. Podemos llegar a entender que Moisés representa a la Torá, mientras que Aarón, como sacerdote principal, representaba a la profecía. Entonces, hablando de los dos testigos de Apocalipsis, no son personas, no son dos seres, porque la Biblia tendría que darnos un poquito más de información de qué se trata. Este es un simbolismo que nos está diciendo que esos dos testigos son la ley y los profetas, o sea, la Torá y los Nevi'im. Y cuando hacemos una relectura de Apocalipsis, podemos entender mejor de qué se trata. Esos son los dos olivos y los dos candelabros, perdón, o sea, la Torá y la ley, o sea, los escritos proféticos, que están delante del Señor de la tierra. El Señor de la tierra es el Señor de Israel. Si alguien o cuando alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, y así debe de morir cualquiera que quisiera hacerles daños. Y es que a lo largo de la historia podemos ver que Dios siempre protegió a su palabra. Hacerles daño también implicaría prevenir a los demás de escuchar a la Torá y a los profetas, que no sean guardados. Esto es algo que en el desarrollo histórico de la humanidad se ha dado muchísimas veces
y es precisamente el ánimo, el espíritu, la mentalidad del anticristo que se ha encontrado presente en el mundo, incluso desde los tiempos del Evangelio, como dio testimonio Juan en una de sus cartas. Porque la idea es que nosotros no escuchemos ni a la Torá ni a los profetas. Esto es muy interesante, porque hoy en día muchos, incluso en el lado creyente cristiano, han dejado de escuchar a la Torá y a los profetas, pensando que ya no tienen relevancia. Seguimos la lectura en el versículo 6. Dice, ellos tienen poder para cerrar el cielo, por supuesto, a fin de que no llueva. Elías lo hizo, representando la profecía durante los días en que ellos profeticen. Pero está hablando de estos 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, que esto quiere decir traer juicio a la tierra, y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Y esta lectura, perdón, y esta herir de la tierra tiene que ver con la tierra de Israel, por supuesto. Entonces, haciendo una lectura de todo ya, es importante recordar que los testigos son la ley, la Torá, y los profetas que en tiempos de Roma, cuando ésta asola a Jerusalén, siguieron profetizando, pero de luto, por lo que venía, porque el templo sería destruido, vestidos de silicio, enlutados. Y luego llegamos al versículo 7, y el versículo 7 nos dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, es decir, el gobierno que la mismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esto es muy congruente con lo que también ha enseñado Daniel y ha enseñado el Evangelio, especialmente en Mateo capítulo 24, en donde se nos habla de la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Predijo que iba a pasar, predijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y esto fue finalmente lo que ocurrió. Se levantó Roma, esta bestia, este gobierno que sube del abismo y que hace la guerra y que venció. Y que por lo tanto pareciera ser como que hubiera acabado con la ley y con los profetas. Y el versículo 8 enseña algo maravilloso. Luego dice, sus cadáveres. Pero me llamó muchísimo la atención que la palabra que usa ahí no es cadáveres de cuerpo, sino es ruina. Sus ruinas, dice, estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y me impresionó mucho que la escritura se refiera a Jerusalén, porque no hay duda que sea Jerusalén. Nuestro Señor fue crucificado en Jerusalén. En este caso, el Señor de la Torá y el Señor de la profecía es lo que está hablando. Fue crucificado en Jerusalén y le llama Sodoma por la perversión que había y le llama Egipto como un tipo de Satanás. Y dice que sus cadáveres, es decir, su mensaje, sus ruinas, se ha quedado en las calles de la gran ciudad. Entonces podemos ver que se refiere a Jerusalén controlada por saduceos y en menor medida como fariseos, pero el elemento que más me impresiona es que no dice cuerpos, no dice cadáveres, dice que sus ruinas fueron visibles. Y entonces aquí los testigos empiezan a tomar la noción de lo que el templo siempre debió haber representado, que era el mensaje de la Torá, o sea, y el mensaje de la profecía. Los sacerdotes eran responsables de interpretar la Torá, de interpretar la profecía, pero al haberse politizado de una forma impresionante, ellos dejaron de hacer esto. Y ahora se queda el templo que pasa de ser un edificio gobernado por saduceos, pasa a ser lo que representaba la esperanza de la Torá y los profetas, destruido por Roma y a la vista de todo mundo y con las matanzas que había en ese momento, la opresión y todo lo que ocurrió en Jerusalén en la década de los 60 a inicios de los 70. El versículo 9 entonces viene y nos dice lo siguiente: gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus ruinas por 3 días y medio
y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Estos 3 días y medio tienen que ver, entonces, son una representación de los 3 años y medio, de la misma forma. Es como que la Torá poco a poco está muriendo. Es como que cada día hay una ruina más en este momento que no se destruye el templo hasta que finalmente llega ese momento. Pero llama muchísimo la atención que no se les permite ser sepultados. O sea, ¿qué es que un cuerpo no sea sepultado? Que quede a expensas de los animales de carroña, que se despedace, que se deje de conocer. En ese sentido, Dios no quería que ni su Torá ni su profecía se dejara de conocer, como siempre ha sido la misión del enemigo, de sacarla de nuestra mente, de nuestro corazón. El creyente en el Mesías del siglo XXI no se ha percatado de que recibe un ataque de blasfemia todos los días en contra de lo que él debiera de creer en su corazón con respecto a la Escritura. Sostenemos que la Escritura de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios, es verdad y completamente vigente. Sostenemos que es solo un mensaje. Pero en esos momentos sus cuerpos quedaron expuestos y quedaron expuestos por lo que Dios va a hacer con ellos. Pero el versículo 10 sigue diciendo, cómo fue la reacción de los humanos. Los que moran en la tierra, dice, se regocijarán por ellos y se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas que habían atormentado a los que moran en la tierra, imagínese usted, claro que está hablando de la escritura, porque la escritura es un tormento para el que no respeta a Dios. La Torá y los profetas son un tormento para aquel que no tiene temor de Dios. Y luego llegamos al versículo 11 y lee de la siguiente manera. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos. Se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Es decir, todo el mundo pensó que la escritura se había acabado. Todo el mundo pensó que la esperanza de Dios. Todo el mundo pensó que la representación de Dios, de su palabra, se había acabado. Pero se levantaron. Verso 12. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que decía, suban acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que cuando Roma entra, destruye el templo y se piensa que se acabó con la palabra de Dios, se piensa como que hubieran matado a Dios, Dios hace algo. En primer lugar, impide que se sepulten. Esto queda, como lo mencionábamos hace unos instantes, como para que los animales de carroña lo pudieran llevar, pero Dios los protege. ¿Por qué razón? Porque tenía la intención de exaltar la Torá del Señor y los profetas del Señor para estar con el Mesías, para ser parte del sacerdocio del Mesías, el cual iba a ser a lo largo de los años. Dios le da auge a su palabra, y aunque el templo que la representa pareciera estar en ruinas, Dios la llama para que desde el cielo gobierne con él, para que sea una herramienta para el Mesías. Y esto es muy significativo porque donde está el Mesías, él habla Torah, él da Torah y también su profecía sigue siendo vigente. Por lo tanto, no entendemos por qué el menosprecio a que la ley del Señor se ha disminuido a un rito, se ha disminuido a algo que los creyentes en el Mesías ya no tenemos que hacer. Al contrario, Él le ha dado una validez, la tiene con Él encima, la tiene con Él, perdón, en los cielos. Versículo 13. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Vea usted el resultado de las decisiones de atacar a Dios y 7,000 personas murieron en el terremoto. Por supuesto que esto es un simbolismo. Y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Dios se llevó a la Torá, porque Dios tiene la profecía con él. Y luego el versículo 14 señala, y este es un parteaguas. El segundo ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. O sea, no solamente la ciudad se sacude, no solamente hay una conmoción en la ciudad, porque
Dios no dejó su palabra, no permitió que su palabra fuera comida, fuera sepultada, fuera apartada, sino que como resultado de tener su palabra con él, aquellos que querían hacerle daño, la ciudad se ve conmovida. El hecho de hablar de un terremoto, lo hemos visto en interpretaciones de otros pasajes de Apocalipsis, tiene que ver con una conmoción, con la remoción de las cosas. Y los romanos probablemente son los más confundidos porque ellos no pueden pensar cómo es posible que si ya han acabado con la Torá, con el templo, con las copas, con la revelación, con las copias, perdón, no quise decir copas, quise decir copias de la escritura, ¿cómo es que siempre existe un fuego en el pueblo de Dios por regresar a su palabra, por regresar a sus mandamientos? Esto remueve y conmueve. Pero yo mencionaba que esto es un parteaguas porque luego viene y dice que aquí termina el segundo ay. ¿Cuál es el segundo ay? Es la destrucción del templo. Pronto vendrá un tercero. Pero el término del segundo ay, o sea, la destrucción del templo, provoca un evento que hemos leído dos veces ya en estos estudios. Y esto es la voz del séptimo ángel, o la voz de Dios por medio del séptimo ángel, lo que se conoce como la trompeta. Recordará usted que las trompetas que hemos leído en Apocalipsis representan las consecuencias divinas a la desobediencia del mismo pueblo de Dios, el que está dentro de las congregaciones. Pero hubo un pueblo una congregación que nunca recibió una trompeta o no la ha recibido hasta este momento. Y fue la congregación de Filadelfia. ¿Por qué? Porque ellos guardaban mandamientos. Ellos guardaban el testimonio del Mesías y guardaban mandamientos. Hoy en día es muy fácil ver y conocer iglesias o congregaciones que dan testimonio del Mesías, pero no guardan mandamientos. Si nos vamos al lado judío, es muy fácil ver que ellos se esfuerzan por guardar los mandamientos, pero no hay un testimonio del Mesías. Todos estos problemas fueron señalados en las primeras 6 congregaciones, pero en la séptima congregación, como lo hemos mencionado, existe un descanso, pero no es lo único que hemos mencionado con respecto a la trompeta. También hablábamos de que Dios se reservó los tiempos y ahora viene la séptima trompeta. ¿Y qué quiere decir eso? Que llega el momento en donde Dios tiene a la Torah consigo mismo, se da testimonio de que el templo está destruido y por lo tanto se acaba la hegemonía de la palabra de Dios y de la profecía a un selecto grupo de personas que vivían en Jerusalén y Dios la va a regar en muchos lugares alrededor de la tierra. Dios va a empezar a dar una revelación, porque por eso ha llamado la Torá y la profecía con él, la Biblia, por así decirlo, la ha llamado con él para empezarla a revelar a sus siervos. Y esto, el hecho de que Dios decida hacer esto, entonces provoca que se termine el segundo ay, o que se consume el segundo ay, o lamentación, pero que se entre en un tiempo distinto, que es el tiempo de la séptima trompeta que ya leímos dos veces, pero que justamente se coloca en este capítulo 11 en el tiempo correcto y ahora sí que lo leemos en su contexto. Una vez, una vez que se ha perdido el, la burocracia del templo, la exclusividad del templo y que Dios va a hacer una revelación de su Torah y de sus profetas a quien Él le plazca. Llegó el momento de ver la séptima trompeta y esto lo leemos en función de la grandeza de Dios. Así que vamos al versículo 15. Dice, el séptimo ángel, Apocalipsis 11:15, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, y esto tiene todo el sentido porque ya la Torah está con él, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor, es decir, su Cristo. Así debería entenderse esto. Él reinará por los siglos de los siglos. Por supuesto que
Todavía no hemos visto la manifestación del reinado del Señor, pero es que cuando Él regrese, Él así lo hará. Pero acaba el segundo ay porque Él mismo ahora está sentado en la majestad, siendo un ministro principal. ¿Por qué ha llamado la Torá? ¿Por qué ha llamado a los profetas? Porque está abogando por nosotros. El versículo 16 dice, los 24 ancianos, es decir, el sistema sacerdotal, que ha estado callado mucho tiempo, pero que ha existido, ahora da un testimonio. Que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Claro, porque ahora tiene Él la Torá y la profecía con Él. Verso 17. Diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Y en qué momento comienza a reinar? Cuando nosotros conectemos que Él representa la Torá, cuando Él regresa al cielo, cuando Él regrese a la tierra. Son todos puntos importantes y valiosos. Verso 18. Las naciones se enfurecieron, perdón, y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y aquí lo que vemos entonces es ya un tiempo futuro con el regreso de nuestro Dios. Es que esto ha pasado desde la destrucción del templo. Este es el tiempo en el que estamos. Y Dios ha decidido destruir, pero es que esto también ocurrirá cuando Él regrese. Cuando Él regrese con su ira. Versículo 19. El templo de Dios que está en el cielo, ve usted, ahora nos habla de que ya no hay acá, pero que sí hay en el cielo, fue abierto. Y dice, y el arca del pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Es decir, cayó bastante granizo. ¿Qué nos está diciendo? Está cerciorando lo que hemos conectado. Que Él es el dueño de la Torah, que Él tiene la Torah con Él, que allá está el arca del pacto, que el templo es Él, que Él va a traer la nueva Jerusalén acá para nosotros. Que los romanos pues destruyeron el templo, que era la manifestación de, o la confirmación de que Dios viviría con nosotros y que a partir de ese momento Él empieza, claro, una obra sacerdotal, por supuesto, pero también empieza el tiempo en donde Él es como una cuenta regresiva en donde Él va a venir a la tierra, va a regresar a traer juicio, va a regresar a gobernar, va a regresar a acabar con la muerte y a todas las cosas que ahora vendrán. Y esto tiene que ver con el tercer rayo. Yo sé que estos conceptos muchas veces se nos dificultan el poderlos explicar, el poderlos entender. Yo le invito a que usted vuelva a ver esta enseñanza para entenderla desde cómo la escritura la vio y la entendía. Y claro, si usted tiene alguna duda, algún comentario, nos lo puede dejar. Nosotros seguiremos haciendo ese esfuerzo de aclararnos las ideas desde la escritura y no desde lo que yo me imagino que pueda ser, me imagino, perdón, o me imagine que sea un testigo o que pueda ser algún simbolismo que está acá. No, iremos a la escritura y la escritura misma será quien dará testimonio de eso para nosotros. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana, que esté muy bien. Hasta pronto.